Bendiciones, hermanos. Estamos en la clase número 2 de hermenéutica. La semana anterior nos habíamos quedado en el tema del triángulo hermenéutico, así que continuando con la clase pasada, estábamos explicando, y esto también está en el material, sobre algunos le llaman triángulo hermenéutico, otros círculo hermenéutico. Hay diferentes formas de presentar esta propuesta de lo que es el triángulo o círculo hermenéutico. De lo que se trata es de entender el proceso que requiere la hermenéutica para poder del texto hacia nuestro tiempo entender lo que quiere decir el significado y todo el proceso que lleva. Habíamos hablado de que hay que comprender para interpretar y a la vez hay que interpretar. Para explicar necesitamos la interpretación. Y es un proceso cíclico que se vuelve, ¿verdad?, rutinario. Comprensión, interpretación, explicación. La otra propuesta del triángulo o círculo hermenéutico tenía que ver con que nosotros partimos de las Sagradas Escrituras para interpretar. Ahora, surgen preguntas que a la vez tenemos que darles respuesta. ¿Quién es el intérprete de lo que significa el texto? Ustedes, como intérpretes, se hacen preguntas y a la vez hacen respuestas. ¿Por qué? Porque necesitamos extraer el significado de lo que dice el texto. Ahora, nos topamos con el tema que hay una cosmovisión detrás del texto y hay una cosmovisión detrás de nuestra realidad. También hacemos teología y más adelante vamos a ver que teología es una tarea hermenéutica básicamente. Entonces, Sagradas Escrituras, intérprete, pero entre las Sagradas Escrituras o la Biblia y el intérprete y nosotros, hay preguntas y respuestas que hay que evacuar, hay una cosmovisión detrás y a la vez se propone o se hace una teología. En otras palabras, el círculo hermenéutico puede resumirse en que se expone la Biblia o el texto bíblico, está detrás de una realidad y a la vez hay que interpretar entonces la Biblia bajo esa realidad. Primero bajo la realidad en que se escribió la Biblia y después hacemos un puente para interpretar la escritura bajo nuestra realidad. Por eso, a eso se llama contextualización, que ustedes bien respondieron en el foro. Nosotros tenemos que contextualizar la Biblia porque la Biblia fue escrita en una realidad, en una cosmovisión, en una cultura. En resumen, el círculo hermenéutico expone una teología que es una hermenéutica en el fondo, porque cuando hacemos teología de la escritura, realmente lo que estamos haciendo es hermenéutica, aunque expongamos los diferentes componentes de una doctrina bíblica o de lo que llamamos doctrina wesleyano, calvinista, etcétera. En realidad eso es una tarea hermenéutica. Otro elemento del círculo hermenéutico es en sí que la hermenéutica se hace una pregunta y es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos cada vez que nos acercamos a la Biblia. ¿Qué quiso decir el autor en este pasaje? Realmente, o mejor dicho, es la pregunta que siempre debemos hacernos cada vez que usted y yo nos acercamos a la escritura. ¿Qué quiso decir este pasaje o qué quiso decir el escritor cuando escribió este pasaje?
Son preguntas que hace la hermenéutica claves. ¿Por qué? Porque hay un ropaje cultural. O sea, entiéndanse ropaje cultural cuando cuando nosotros salimos, nos cambiamos, nos ponemos ropa. Eso es una especie de figura, es una metáfora. Es que todos los pasajes de la Biblia tienen un ropaje cultural. Detrás de cada escrito bíblico, este viene arropado de elementos culturales en que se escribió o para quienes se escribió la Biblia originalmente. Parte de la tarea de la hermenéutica y lo que nos habla del círculo hermenéutico es entender y encontrar ese ropaje cultural. La Biblia, recordemos que para estudiarla muchas veces debemos de quitarnos, digo muchas veces porque es imposible quitarnos del todo, los prejuicios y las presuposiciones que nosotros tenemos a la hora de leer la Biblia, porque muchas veces nos acercamos a la Biblia ya con conceptos preconcebidos o con ideas innatas acerca de determinado pasaje y nosotros creemos que como ya lo hemos leído varias veces, ya entendemos lo que quiere decir y muchas veces no. Recordemos, no debemos partir de presuposiciones o preconceptos establecidos para estudiar la Biblia. Debemos de partir de la Biblia, no de presuposiciones que tenemos acerca de la Biblia. Por último, la Biblia tiene diferentes contenidos y cuando hablo de diferentes contenidos, hablo de estos. La Biblia presenta en sus textos, en los libros, en los capítulos, en los versos, contenidos, y a estos nos referimos con ropajes, de tipo político, de tipo cultural, de tipo religioso, de tipo social, de tipo teológico, de tipo científico o filosófico. Déjenme darle un par de ejemplos. Cuando hablamos de contenidos políticos, entiéndase que hay elementos de lo que es nuestra idea de política o la cultura sobre la política en los textos bíblicos. Cuando se habla de la monarquía hebrea o de los reinos y se habla de los cortesanos, inclusive en algún proverbio se habla de que es mejor hacer amigo del rey o qué beneficio nos trae ser amigo del rey. Ese tipo de lenguaje obviamente es un elemento político que hay que entenderlo así. ¿Mm? Hay que entender ese tipo de versículos a la luz de lo que es política. También, por ejemplo, hay elementos religiosos. ¿Vale? Les voy a dar otro elemento o un contenido, un ejemplo de un contenido bíblico en los pasajes. Cuando ocurre el Éxodo, y sobre todo las 10 plagas en realidad, desde el punto de vista religioso, es un enfrentamiento entre los dioses egipcios y Yahvé, para demostrarle al pueblo no solo el poder que tiene Dios, sino que es más grande que todas las creaciones humanas sobre Dios. Obviamente hay elementos de tipo religioso. Un elemento de tipo social podría ser que las casas de los judíos, sobre todo los más humildes, en tiempos de Jesús o a finales del Antiguo Testamento, eran casas pequeñas en donde el patio básicamente era la segunda planta y la segunda planta se acondicionaba para que aguardaran los animalitos o serviría de bodega o incluso para albergar visitantes. Entonces la gente dormía en las azoteas. Hay versículos que nos hablan de eso. A eso nos referimos con que la Biblia presenta contenidos
culturales, religiosos, sociales, políticos, dogmáticos, filosóficos, científicos. Usted y yo debemos entender esos versículos a la luz de esos elementos, o ir descubriendo los elementos que se presentan en la escritura de ese tipo para poder interpretar, ¿verdad? Muchas veces los pasamos por alto. Y otra cosa, a veces adaptamos esos elementos de tipo cultural a nuestra cultura, a nuestra realidad. Recuerden, la escritura se escribió, valga la redundancia, en un contexto determinado, en una realidad, en una cosmovisión. Primero oriental y después griega latina. Sobre todo cuando hablamos del Nuevo Testamento. Bien. Entonces, también habíamos tocado algunos elementos la semana pasada sobre por qué necesitamos la hermenéutica. Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué la necesidad de la hermenéutica? Hermanos y hermanas, primero es porque tenemos que descubrir que a veces usted y yo presentamos presuposiciones que no necesariamente son correctas. A veces manejamos información sobre la Biblia incorrecta. A veces hasta nos mostramos con una actitud incorrecta, soberbia ante el texto bíblico. A veces hasta tenemos una ideología incorrecta y nos acercamos al texto bíblico. O tenemos un método. Ese famoso método, por ejemplo, voy a abrir la Biblia y donde la abra es que el Espíritu del Señor aquí me indicó que leyera. Y entonces predico ese mismo domingo, me invitan a predicar y no, yo voy listo a predicar, pero claro, en el púlpito lo que hago es abrir la Biblia donde se me ocurre y ahí predico de eso. A veces tenemos hasta ese tipo de presuposiciones. Por eso la necesidad de la hermenéutica, porque definitivamente nos va a sacar del error. Otro elemento, la distancia. Recuerden, el círculo hermenéutico nos presenta esa distancia que ocurre entre el texto bíblico y nuestra realidad o nosotros mismos, ¿verdad? Si alguien les pregunta por qué estudias hermenéutica, sencillo, porque la Biblia fue escrita en un mundo diferente al mío y hay una distancia cultural, no solo histórica, y a través de años entre la Biblia y nuestra realidad. Por eso hay que estudiar hermenéutica bíblica. Porque la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento duró aproximadamente 1000 años en redactarse todo. El Nuevo Testamento 100 años. Pero si usted suma los años entre el que se escribió el Antiguo Testamento y nosotros, estamos hablando de ¿cuántos? Wow, más de 3500 años. O sea, hay algunos textos bíblicos que tienen esa cantidad de años. Imagínense, ¿por qué no debemos de hacer hermenéutica con esa enorme distancia de años que hay? Otro elemento que tenemos que identificar, es el tema del contexto. Por ejemplo, ustedes viven en Santa Cruz de Yojoa, o la mayoría. Ese es su contexto inmediato. Más cercano podría ser su barrio, su colonia, su cuadra. Ahí hay un ropaje cultural. Ahí hay unas costumbres que de repente no los tengo yo que vivo aquí en este otro lado, en la capital. O no los tengo yo si vivo allá en la costa, en Roatán o en Ceiba. A la gente que vive en la costa
es diferente su contexto a la ciudad de San Pedro o inclusive a Tegucigalpa. Y hay una enorme diferencia también el que vive en San Pedro y el que vive en Tegucigalpa. Ahora, ¿por qué? Porque no vivimos en un contexto determinado. Una pregunta que hay que hacernos a la hora de identificarlo del contexto es, ¿qué fue el significado original del texto? ¿O qué quiere decir el significado original del texto? Y le doy un tip, ¿verdad? Para su trabajo final. Ustedes tienen que descubrir en su trabajo final qué quiso decir el texto original de su pasaje que están estudiando. O por lo menos acercarse. No qué quiere decir hoy, sino qué quiso decir ese texto. Otra cosa que hay que preguntarnos, repito, es qué significó para ellos y qué significa para mí. Y a la vez, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué nos indica el contexto sobre el cual está escrito determinado pasaje bíblico? Perdón. Vaya, la conquista cananea. Cuando Josué va a conquistar las ciudades y Dios le indica que tiene que, vaya, a partir a espada a todo el mundo. Niños, mujeres, de todo. Ese es un contexto. Para los que leyeron ese pasaje, obviamente tiene un significado original ese pasaje. Para nosotros es diferente, porque de repente nosotros lo analizamos con la ética nuestra. Perdón, el tema de cómo Dios le ordenó a José que matara a todos los niños, mujeres, hombres y todo. Pero claro, el contexto de la época le indica al lector original y al que escribe lo que significa. Entonces, nosotros tenemos que encontrar cuál fue el significado original del versículo en su contexto. Y vamos a ver que hay varios tipos de contexto. Vamos a lo que llamamos círculo del contexto. ¿Qué tenemos primero? El versículo. Ahí hay un tipo de contexto que tiene que ver con el mero texto bíblico y está el contexto que arropa el versículo o que arropa el capítulo. Eso ya lo vimos, son los contextos culturales. Ahora, el círculo de contexto se concentra básicamente en el texto bíblico. ¿A qué me refiero? Primero tenemos, entonces les dije el texto. Al texto, y esto lo van a ver más específicamente en hermenéutica, perdón, en método inductivo, aunque aquí pueden aplicarlo, sobre todo en el ejercicio. Es que cuando ustedes tienen un versículo, y esto les va a ayudar mucho también a los que predican y enseñan, lo primero que tenemos que encontrar es lo que llamamos el contexto inmediato. ¿De qué? Del pasaje bíblico que estamos estudiando. Tenemos que identificar la frase o las frases, la oración gramatical o las oraciones, los párrafos, pueden ser los párrafos, los versículos, ¿verdad? Y las secciones de esos versículos.
Vaya, una sección muy conocida en la Biblia es las bienaventuranzas. Mateo 5 del 1 al 14 creo que es, o del 1 al 13. Esa sería una sección. Los párrafos podrían ser cada versículo y las oraciones podrían ser la composición gramatical de cada párrafo. Y las frases puede ser bienaventurado el hombre. Ese podría ser. Entonces, el primero hay que identificar el texto, su contexto inmediato que tiene esos elementos, y de ahí vamos al contexto del libro. En el ejemplo que les acabo de dar de Mateo 5 del 1 al 13, que es de las bienaventuranzas, también lo podemos encasillar en el contexto de Mateo 5, 6 y 7. Ese sería también parte del contexto inmediato, o lo que le llaman algunos contexto lejano. El contexto lejano es cuántos capítulos abarca la sección que estamos, la sección que estamos estudiando, hasta dónde, a dónde abarca el número de capítulos o secciones más grandes. Y de ahí tenemos el contexto del libro. El contexto del libro es que cuando uno estudia un texto bíblico y nos llega a la parte en que tenemos que estudiar el contexto general del libro, eso se llama contexto literario. Ahí usted y yo tenemos que estudiar el autor, el propósito del libro, la estructura, el bosquejo, los destinatarios, quién lo escribió, a dónde lo escribió, por qué lo escribió, el propósito. Todo eso se estudia en el contexto literario. Eso se llama contexto del libro. Recuerden, hay un contexto lejano que no aparece aquí, pero está entre el contexto inmediato y el contexto general del libro. Si ustedes están estudiando un libro que tiene un autor que escribió otro libro, entonces también podemos estudiar ese otro libro de ese mismo autor. De ahí nos lleva al mismo testamento, o sea, la dinámica aquí, si ustedes se identifican, es que vamos de lo particular a lo general. Eso es inductivo. Entonces, texto, contexto inmediato, contexto lejano, contexto del libro, que en otras palabras se llama contexto literario, mismo autor, mismo testamento, toda la Biblia. Eso se llama contexto canónico. Y tenemos que aterrizar en lo que es la historia de la salvación o de la redención. Que el tema general de la Biblia, si por esas casualidades de la vida usted le pregunta, ¿cuál es el tema general de toda la Biblia? Recordemos que 66 libros. Pues, ¿cómo podemos resumir 66 libros en una frase? Con el tema. Y el tema es la historia de la redención. Bien. Hablando más del círculo hermenéutico y de la hermenéutica, para interpretar nosotros tenemos que identificar estos elementos. Cuando, bueno, en un principio Dios habla, Dios se revela al hombre, a los escritores, que dijo, entonces el hombre en su contexto, arropado por una cultura, se pregunta, y hay elementos de distancia del texto, del tiempo y de la cultura, que el intérprete o la interpretación debe de responder. Por eso hacemos hermenéutica. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla, lo que el hombre oye o escribe y se pregunta qué dijo o qué quiere decir,
encontramos distancia del texto entre la revelación y lo que el hombre escribe, primero en tradición oral o transmitido verbalmente y después transmitido por escrito, nos encontramos que el intérprete o la interpretación se encuentra con una distancia del texto mismo entre el que se escribió y él, obviamente una distancia de tiempo y una distancia de la cultura o de distancia cultural. Por eso es que debemos de hacer hermenéutica, porque es todo un proceso, partiendo desde que Dios se revela hasta la interpretación misma. Cada evento de la Biblia se recuerda con diferentes formas, lo que presenta mucha dificultad para nosotros. ¿Por qué? Porque como mencioné, la Biblia contiene relatos muy antiguos que sobrepasan los milenios, los 3 milenios. Estamos hablando, recuerden, el Nuevo Testamento se escribió entre los eventos de la cruz, allá por el año 30 y pico, hasta el año 110, 120, casi 100 años. Y el Antiguo Testamento entre el siglo XIII antes de Jesús, siglo XIV antes de Jesús y el siglo IV antes de Jesús, 1000 años. Entonces hay relatos muy antiguos que ha sobrepasado a muchas culturas y bastantes cientos de años. Por lo tanto, hay que ser hermenéutica. Ya les dije, en la Biblia hay aspectos culturales, sociopolíticos, etcétera, que hay que identificar. Que muchas veces se aplican solo los eventos sociales y culturales, ¿verdad? Pero a veces dejamos por fuera algunos elementos doctrinales. Entonces hay que complementar lo doctrinal con los elementos culturales y sociales. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación, oigan bien, de la situación del momento, o sea, hoy. Entonces, esto no es ajeno a la vida diaria del ser humano. Por eso es que vamos a ver que la hermenéutica tiene un paso previo, que se llama la exégesis. En sí, a todo el proceso se llama hermenéutica. Pero ya vamos a ver qué difiere en algo. La regla de oro de la hermenéutica o el principio básico. Primero, es que la escritura es un mismo intérprete. Y nosotros no debemos interpretar aisladamente los versículos. Por eso, cuando nosotros establecemos una posición doctrinal o un principio ético moral extraído de la Biblia, lo ideal es que no solo usemos un versículo bíblico que lo sostenga, sino toda una gama de versículos y contextos bíblicos que nos ayuden a sustentar determinadas dogmas, doctrina o postura moral. Recuerden, la regla primaria es ningún pasaje se interpreta aisladamente, sino tiene que interpretarse de acuerdo a la misma escritura. El proceso hermenéutico es muy delicado. Es como las cirugías que hacen los cirujanos, valga la redundancia. Son bien metódicos a la hora de hacer una cirugía. Entonces hay que ser metódicos, hermanos y hermanas, a la hora de hacer hermenéutica. ¿Por qué? Porque la escritura no fue escrita en un vacío cultural, sino en una cultura. Y hay que identificar esos elementos. En la Biblia encontramos que diversas culturas, claro. Y estas culturas no solo encontramos varias, sino separadas por muchos años. No es lo mismo interpretar el Pentateuco que los libros históricos, o los libros históricos que los libros que se escribieron después del regreso babilónico. Eso incluye la profecía bíblica, porque hay profecía del Antiguo Testamento escrita antes del año 606, que es la destrucción de Jerusalén, y profecía escrita después del retorno. Ven, hay elementos culturales, hay distancias geográficas de tiempo y espacio, inclusive de pensamiento social o de pensamiento religioso. Los judíos, cuando Esdras les lee la ley, no conocían nada de Dios. Y eso que solo estuvieron 70 años en el desierto.
Entonces, por eso es importante esto de la hermenéutica. La hermenéutica nos presenta o nos menciona que la ética adquiere un contenido cultural. Por eso les expliqué parte del ejemplo de por qué la matanza de los niños y mujeres y todo en la conquista cananea de Israel, sobre todo es las tribus. Obviamente es un problema ético para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que eso no es moral. Aunque recuerden que hay elementos culturales y éticos que no tienen nada que ver con nosotros. Hay que verlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, sobre todo más en el Antiguo Testamento. La hermenéutica tiene que ver con niveles de entendimiento, con algunos puntos específicos, ¿verdad? Que hay que identificarlos. La hermenéutica tiene que ser encarnada, o sea, tiene que ser contextualizada hacia nosotros para poder entenderlo. Porque si usted solo deja la hermenéutica contextualizada, o no contextualizada, sino solo deja la hermenéutica en su significado original, o sea, qué dijo o qué quiso decir el autor con esto, y no plantea ningún proceso hermenéutico, ninguna contextualización para hoy, entonces por eso muchas veces ciertos tipos de doctrinas quedan ahí, como eso de la ropa de la mujer, que no debe ser vestimenta de varón, cuando la vestimenta del varón y de la mujer era casi idéntica. Lo único que diferenciaba es que la vestimenta de la mujer llegaba al tobillo y la del hombre llegaba abajo de la rodilla. La pretina del hombre era más larga, por obvias razones, que la de la mujer. Y el hombre usaba dos túnicas. Vale. Y mangas cortas, la mujer manga larga. Pero es igual. Ahora, ¿la gente cómo interpreta eso? Que no debe andar pantalones la mujer. Solo les tiro esas ideas, ideologías para que entiendan que la hermenéutica debe ser encarnada. Los puntos hermenéuticos tienen contenido de cosmovisión propia de la persona. Ustedes ya van a llevar un curso de cosmovisión bíblica. En este caso me refiero a que los elementos hermenéuticos, ¿verdad? Que descubrimos a la hora de interpretar, tienen contenido, o sea, que tienen una cosmovisión propia. Por lo tanto, nosotros que presentamos otra cosmovisión, tenemos que hacer una relectura para, obviamente, nutrir nuestra cosmovisión, porque definitivamente la cosmovisión del Antiguo y Nuevo Testamento es diferente, y también esa misma cosmovisión de la Biblia es diferente a nuestra cosmovisión, la de hoy. El pasaje se apodera de una cultura, de un contexto cultural. Y entonces, para nosotros hoy se debe convertir en una metáfora del momento. Más adelante vamos a hablar esto de las metáforas. ¿Por qué? Porque es una comparación. Definitivamente, a veces hay que llegar a comparativos para entender. Bien, yo quiero hacer un alto aquí para el tiempo de preguntas. Sobre todo, tuve que repasar parte del contenido anterior por lo que ya les expliqué. Y antes de hablar de interpretación, quiero conocer su sentir y pensar, tal vez 2 o 3 hermanos, o si hay más, abran su micrófono y comenten, pregunten. ¿Quién quiere iniciar? A ver. ¿Quién quiere iniciar? Hermano, Dios les bendiga. ¿Su nombre, hermano? Jorge Moura. Dígame, Jorge. Hermano, yo me quedé ahí un poco, no sé, con duda en el aspecto de la ética, porque sí se encuentra, bueno, a veces muchas personas que, bueno, contradicen la Biblia o el Antiguo Testamento, unos que dicen que solo creen en el Nuevo Testamento porque el Antiguo tenía mucha violencia y todo. Entonces mi pregunta es, si la ética de ellos no es la misma a la de nosotros, ¿por qué? Bueno, hermano,
Sí, sí, ya sé por dónde va la consulta. Bueno, me adelanto. Muchas personas hacen esa interrogante porque quieren interpretar la Biblia a los elementos éticos y morales de la actualidad. Entonces, definitivamente vamos a encontrar un problema entre la ética actual y la ética del Antiguo Testamento. No puede usted interpretar el Antiguo Testamento en base a la ética de hoy o viceversa. Interpretar la ética actual bajo la ética del Antiguo Testamento. Sí utilizamos algunos principios y sí enseñamos la ética del Antiguo Testamento, pero es una ética aplicada. Pero cuando usted ya estrictamente las reglas de la ética del Antiguo Testamento las aplica hoy, tenemos un problema. Entonces ya por eso la gente dice eso. No, yo no estudio el Antiguo Testamento porque es una ética muy violenta. Claro, ¿por qué? Porque esta persona lo está viendo con los anteojos de hoy, de su ética actual, de su realidad presente. No los mira con la ética del Antiguo Testamento. Bien, otra pregunta. Tengo un ruidito ahí, no sé quién lo tiene. Gracias. Me le baja ahí, hermano. Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta? Buenas noches, hermano. Quisiera preguntar algo. Dígame, Walter. Ok. Mira, la pregunta mía es que yo me pongo a pensar, es una pregunta muy personal. Me pongo a pensar yo, ¿por qué si es la misma Biblia que nosotros usamos con algunas diferentes religiones, siempre hay personas que, o sea, una religión que es diferente a la de nosotros le da diferente interpretación a la Biblia cuando usamos la misma Biblia? Esa pregunta quisiera, ¿hasta qué punto sé yo si yo estoy interpretando bien o la otra persona está interpretando bien? Un ejemplo puede ser la venida de Cristo, por ejemplo. Muchas personas interpretan que Jesús viene después de la tribulación, otros interpretan que Jesús viene, que no va a haber ninguna tribulación, sino que Jesús viene. O sea, yo quisiera saber, porque siempre he tenido ese interrogante, quién tiene la razón. Y es por eso que yo me metí a este curso yo sé que nadie es dueño de la verdad, ¿verdad? Pero Sí. para tener más conocimiento en cuanto a esto, hermano. Gracias, hermano. Bueno, es interesante. Mire, obviamente hay una interpretación general, pero muchas veces aplicada distintamente. Por eso es que vamos a encontrar, en el caso específico que usted está diciendo de la doctrina de las cosas venideras, es una doctrina obviamente que tiene muchos simpatizantes y muchas interpretaciones. Ahora, yo le diré, la mayoría de las interpretaciones desapegada a lo que dice el texto bíblico. Otras más emocionales, otras más literales y otras más espirituales. ¿Por qué? Bueno, recuerde que la Biblia es una sola, pero todos nosotros somos intérpretes distintos. Eso es un problema. Que eso es un problema que es muy difícil solventarlo. Ahora, estése seguro, en la medida que usted aplica las reglas de la hermenéutica, hace un estudio un poco más profundo, se puede acercar a lo que usted llama la verdad. Dentro del aspecto hermenéutico, sobre todo en esto de las cosas venideras, donde no hay discusión es la venida del Señor.
Donde sí hay discusión es cómo va a venir. Es correcto. Sí. Entonces, la hermenéutica ahí se vuelve más que hermenéutica, posturas o ideas sobre la venida del Señor. Pero insisto, muchas de ellas, porque a veces no aplicamos del todo bien las reglas hermenéuticas o nos vamos más por las presuposiciones o los prejuicios que usted y yo tenemos. Claro, va a ser muy difícil tener un consenso sobre determinada doctrina. Y en particular esta, que podríamos decir es la más conflictiva que hay de todas. ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, le están dando interpretación apocalíptica al COVID. Hay gente que no lo hace, hay gente que sí. Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, sí es cierto que la hermenéutica de las cosas futuras es muy subjetiva. Sí, son las más complicadas, hermano. Porque tiene muchos problemas de interpretación. Casi nadie se especializa en eso. Por eso yo invito a que si ustedes van a estudiar, en este caso el libro del Apocalipsis, pues se acerquen más con un espíritu cauteloso y más estudiando el texto bíblico que teniendo algunos prejuicios anteriores que lo lleven o nos lleven a interpretaciones un poco alejadas de lo que realmente dice el texto bíblico. Pero sí, es una doctrina un poco, no peligrosa, sino muy confusa por las diferentes posturas. Y usted dice, bueno, es la misma Biblia, pero hay diferentes interpretaciones. Claro, hay diferentes interpretaciones porque hay diferentes personas que la leen. Unos se acercan con un espíritu un poco más crítico, más científico, y otros se acercan con un espíritu un poco más sensacionalista, subjetivo, que a veces hay que tener cuidado. Bien, otra pregunta, hermanos. Gracias, hermano. Otra pregunta para ir avanzando. Amén. Ya solo nos queda media hora. Bien, si no hay más preguntas, continúo. Yo espero que a mí me gusta que participen, ¿verdad? Entonces, hermanas, por favor, traten de hacer sus aportes como los hermanos acaban de hacer. Vamos al tema de la interpretación. Recuerden que literalmente hermenéutica significa interpretación, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Cuando hablamos de la interpretación, es que el estudiante de hermenéutica debe de estar preparado para realizar la tarea interpretativa o la tarea de interpretación. Esta preparación, inclusive, tiene que haber una preparación previa que consiste en observaciones que usted y yo le hacemos al contenido del texto bíblico. Hacemos una investigación del pasaje, un análisis del texto y lo sometemos a preguntas interpretativas interrogativas. ¿Cómo, qué, por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dice esto el autor? Más adelante, ¿qué es lo que dice? Etcétera, etcétera, etcétera. Veo un micrófono abierto, tal vez lo puedan apagar. Entonces, la tarea suya y mía para realizar la interpretación, ¿verdad? Tiene que tener un elemento previo y es analizar el contenido del pasaje, investigarlo, someterlo a preguntas y a cualquier tipo de análisis que nos pueda dar luz a la hora de hacer una buena y correcta interpretación, ¿verdad? Tal vez no al 100%, pero acercándonos. Las preguntas interpretativas que se hacen al texto bíblico deben de dar lugar a respuestas obviamente interpretativas. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? A la vez nos conducirá a una interpretación cuando nosotros nos respondemos la pregunta, ¿qué quiso decir Pablo
cuando dijo o cuando escribió todo lo puedo Cristo que me fortalece. Preguntas interpretativas, respuestas interpretativas y a la vez nos van a dar una interpretación. Interpretación o hermenéutica. Recuerden, hermenéutica es la ciencia que contiene leyes o normas y el arte, la práctica por el cual se determina el significado del texto bíblico. Y a eso le llamamos interpretación. Hermenéutica es la ciencia y la interpretación es el significado del texto bíblico. Digamos que es el resultado. A veces podemos identificar que hermenéutica es lo mismo que interpretación, es válido. Pero ya para ustedes sí tienen que diferenciar, ¿verdad? También hay que diferenciar en lo que es la hermenéutica y la exégesis. Ahora, fíjense bien, la hermenéutica establece principios, ya les dije, principios, normas, porque es una ciencia, que gobiernan la comprensión de lo que uno lee o lo que uno estudia, ¿verdad? Hay principios. Bueno, cuando usted lee el Salmo 23:1 y dice Jehová es mi pastor, pues usted recuerde que hay un principio y hay una regla hermenéutica ahí, que es que ese tipo de lenguaje es figurativo, es simbólico también. Hay elementos de figuras literarias ahí. Y la figura literaria consiste en que se compara a Dios con un pastor, ¿verdad? Recuerde, la hermenéutica establece los principios que gobiernan la comprensión de lo que uno lee o estudia. Existe una relación entre lo que es interpretación o lo que es hermenéutica y exégesis. Yo creo que ya han escuchado ustedes la palabra exégesis. Exégesis significa extraer. ¿Extraer qué? Escarbar el texto bíblico y sacar lo que significa. Y una vez que usted tienen eso, hacen la tarea hermenéutica, que es la de interpretar, ¿verdad? Por eso es la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Perfectamente esta clase se puede llamar exégesis bíblica, ¿eh? Y estudiamos lo que es hermenéutica. Entonces, otra manera de diferenciar hermenéutica y exégesis es que la hermenéutica es la parte más teórica de la interpretación y exégesis tiene que ver con el método, con la parte práctica. Ustedes van a llevar un curso que se llama método inductivo. Ese curso básicamente tiene que ver con la exégesis bíblica. ¿Por qué? Porque ahí van a ver la parte más práctica. El trabajo final de esta clase está más relacionado con la exégesis bíblica. Aunque no les voy a enseñar del todo cómo es el proceso exegético o el método de interpretación bíblica, porque eso va en la clase de método inductivo, sí van a aprender algunos elementos para hacer interpretación bíblica. Por eso se enseña primero hermenéutica y después se enseña método inductivo, porque esta, digamos que es la parte teórica y la otra clase es la parte práctica. La hermenéutica es establecer las reglas de la interpretación y la exégesis aplica las reglas al texto bíblico. Repito, porque esta es pregunta de examen. Diferencia entre exégesis y hermenéutica. La hermenéutica establece las reglas de la interpretación y la exégesis aplica las reglas de la interpretación. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, vayan anotando sus propias conclusiones. Interpretar es nada menos ni nada más que comprender el significado de una cosa. Cuando ustedes lean el periódico, ahora ya últimamente no leen el periódico porque la gente no compra el periódico, ya no sale a la calle a comprar. Pero cuando ustedes ven una noticia en el diario y leen la portada y el artículo y el título del artículo, ustedes interpretan. Lo comprenden el significado y lo interpretan. Eso es. Ahora, interpretar la Biblia es llegar a comprender el significado y la importancia de lo que Dios dice en su palabra. Repito, esto es clave. Interpretar la Biblia
es llegar a comprender, obviamente por medio del Espíritu Santo y después con el estudio serio de la Biblia, el significado y la importancia de lo que Dios nos quiere decir en su palabra. En el fondo, esto es interpretar la Biblia. Vamos a ver algunas pautas que se pueden seguir para interpretar la Biblia. Recuerden, estamos en el tema de la interpretación. Obviamente, es depender del Espíritu Santo, orar bastante, tener lecturas devocionales, pero con un espíritu un poco más crítico. Y eso sería, digamos, un primer elemento, ¿verdad? Tal vez no como paso a la hora de hacer la interpretación, pero es un elemento importante que hay que hacer de parte del intérprete. De ahí, usted y yo, el intérprete debe usar las mismas normas, las mismas reglas a lo largo de la interpretación bíblica de todo el proceso. Si usted va a utilizar un método determinado, termine ese método. No lo mezcle. ¿Verdad? Por ejemplo, el método histórico-gramatical o el método inductivo. Debe usarse siempre en cada paso del método las mismas reglas que usted usa para determinado paso. Son algunas ideas a seguir. Como les digo, en esta clase no vamos a ver de todo lo que es el método de interpretación, porque ahorita estamos viendo todo lo que es conceptos, ideas, o sea, la parte teórica. 3. El intérprete debe de reconocer el uso de figuras de lenguaje, figuras de dicción, que normalmente tienen un uso cotidiano en el lenguaje. Ya les dije, cuando Jesús en Juan 14, creo que Juan 13 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Obviamente, hermanos, ahí hay un lenguaje, unas figuras de lenguaje, figuras de dicción. Él dice que es el buen pastor. Ahora, ¿qué es un pastor? No es el que está al frente de una iglesia. El pastor ahí es el que anda pastoreando ovejas, sus rebaños. Que metafóricamente hoy le decimos al que está enfrente pastor, ya eso es otro asunto. Ahora, recuerden, las figuras de dicción o de lenguaje tienen un objetivo. El objetivo es ayudar a comprender el texto y se usan para aclarar lo que parece oscuro en el pasaje bíblico. Por eso, parte de sus trabajos en el futuro de interpretación debe de ser identificar figuras de lenguaje y figuras de dicción. ¿Verdad? Más adelante en la clase 3 o 4 vamos a ver algunas de esas figuras y algunos ejemplos. Ahorita solo estamos viendo como pasos, como reglas. El intérprete debe interpretar el pasaje dentro de su contexto, y hable esto y aquí es repetitivo. Cuando usted va a interpretar cualquier pasaje, puede ser Apocalipsis, hermano, primero debe de interpretarlo dentro de su contexto histórico, cultural, político, religioso y gramatical, para que después usted me venga a decir qué significa. Pero si primero me dice qué significa y después interpreta, ahí estamos mal. Primero hay que interpretar bajo el contexto en que se escribió. Recuerde que toda buena interpretación es aquella que da a cada palabra o frase el significado primario, el significado cotidiano, el que es reconocido, el que es aceptado en primer lugar. ¿Cuál significado? ¿Verdad? Ese. Ahora, el significado secundario, lo que hoy nos quiere decir, puede ser, debe de basarse siempre en lo que quiso decir el significado primario. Y vuelvo y repito con el mismo ejemplo, el de Jesús. Jesús dice que es la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta del redil.
la puerta donde entran las ovejas. Bueno, ¿qué significado tenía aquel lenguaje? Porque Jesús es una puerta. Para después nosotros dar un significado secundario, siempre y cuando este significado secundario se base en el significado primario. La responsabilidad de usted, la primera que es responsable, por la cual usted y yo somos responsables, es descubrir y explicar la intención del autor. Eso es clave. Así como les dije, ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué quiere decir el texto? La intención del autor. ¿Por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea que yo me puedo tirar de un puente y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente quiere decir eso? No. Pero el trabajo suyo es describir por qué no. Dentro de la hermenéutica, hermanos y hermanas, también hay métodos, y vamos a terminar, y ustedes lo han leído en las tareas o lo van a leer, que no son tan confiables. Por eso de repente algunas personas utilizan algunos métodos que son peligrosos. Mire bien, uno de los métodos que hay que tener cuidado con es el método alegórico, alegorizar todo. La alegoría es una metáfora extensa, que vamos a ver más adelante ejemplos de metáforas. Este era un método que usaban el paganismo. O sea, aquellas personas que estaban fuera de la fe cristiana en los siglos 2, 3, 4 en adelante. Pero fue introducido al cristianismo por un padre de la iglesia. Ahora, este método es peligroso, ¿por qué? Porque no toma en cuenta la parte histórica del texto. O sea, desecha la historicidad del texto bíblico, las partes de la historia que hay ahí, los elementos culturales históricos, los quita, los desecha. Por eso es peligroso. También, como el mismo ejemplo del Apocalipsis, es muy difícil de controlar y es muy difícil que al método alegórico le establezcamos una interpretación objetiva, porque el alegórico es tan imaginativo que hasta podemos hacer una película de Hollywood con el texto bíblico, porque nos imaginamos grandes cosas, ¿verdad? Cuando Jacob luchó con el ángel y pucha, y cuando Ezequiel vio la rueda y vio naves espaciales, eso es alegoría. El método alegórico produce más interpretaciones que intérpretes. ¿Ves? Por ejemplo, digamos aquí en la clase somos, ahorita hay conectados 15, ¿verdad? Conmigo son 16. Imagínense que alegorizamos un texto bíblico, entonces los 15 interpretamos tres distintas veces un determinado pasaje. Entonces, a eso me refiero. El método alegórico produce más interpretaciones que la misma cantidad de intérpretes la hace, ¿verdad? Entonces es peligroso. Hay múltiples interpretaciones. Los otros métodos peligrosos, y hay que tener cuidado, es que algunos espiritualizan mucho el texto bíblico. Esto es parecido al alegórico. Y otros consideran que el método que hablamos del método desmitificante es un método que considera la historia bíblica está llena de mitos, enigmas, cosas que no existen, la parte de las narraciones. Y que hay que eliminar esas historias para hacer una interpretación científica y aceptable. Entonces, también es peligroso, o sea, quitarle la parte histórica o elementos narrativos míticos a la parte histórica. Eso lo hace peligroso también. Ese es el método desmitificante. Hay otros métodos, ¿verdad? Que también no son buenos. Ahora, el que usa la mayoría de seminarios, universidades cristianas, institutos bíblicos, evangélicos o protestantes es el método
que se llama método de interpretación gramático histórico. Fíjense bien, la hermenéutica, ya les dije, es una ciencia. Al ser una ciencia, tiene un método, el método de interpretación. Estoy hablando de la hermenéutica bíblica. El método más común utilizado por los cristianos evangélicos, claro, el que conoce el método, el que no conoce no aplica nada, ¿verdad? Y hace un solo chorizo con la interpretación, perdón, el lenguaje. Es el método gramático histórico. El método gramático histórico es aquel que interpreta la Biblia a la luz de la parte natural del texto bíblico, la parte normal, la parte literal, la parte llana, las frases, las palabras, las oraciones. En el Antiguo Testamento utiliza el hebreo bíblico, en el Nuevo Testamento el griego. Primero hace un significado de las palabras en aquel tiempo y después un recorrido histórico de la palabra hoy, de la frase, se estudian los verbos, los adverbios, etcétera, etcétera. También en la parte histórica cultural, donde fue escrito, por qué, el proceso histórico de redacción del texto, los personajes históricos, los lugares históricos, la parte cultural. Por eso se habla del método gramático histórico. Este método está encaminado a descubrir el significado del texto, tal como lo determinan los principios de la gramática y los principios de los elementos históricos. Por eso se llama histórico gramático. Este método también tiene algunos principios que lo gobiernan. Primero, se determina el género literario del texto bíblico. Y en el género literario hay un montón de géneros literarios en la Biblia. La narrativa novelística, la narrativa histórica, el discurso, los monólogos, las parábolas, la poesía, el drama, la literatura apocalíptica, la literatura profética, etcétera, etcétera. También uno debe de estudiar o debe de observar cuidadosamente el fondo del lenguaje del texto, ¿verdad? Estudiemos a fondo las palabras, ¿verdad? Estudiemos a fondo la gramática del texto bíblico. Por ejemplo, no es lo mismo la palabra espíritu en el Antiguo que en el Nuevo, pero para eso hay que estudiar a fondo la palabra. Las palabras son muy importantes. También, hermanos, estudien cuidadosamente, ya les dije, la gramática del pasaje, sobre todo los modos verbales, los tiempos. Muchas veces es importante porque hay que identificar esos elementos. Cuando me hablo también del fondo del lenguaje, es el fondo histórico. Ahí quiero agregar esa parte. Dos, el fondo histórico. Cuando hablamos del estudio del fondo del lenguaje, el texto es el fondo histórico y la forma de expresarse. Eso es importante. También estudie la función de los elementos gramaticales, cómo funcionan los adjetivos, las preposiciones. Aunque eso parece engorroso, pero hay que hacerlo. El trasfondo histórico del pasaje es muy importante. El trasfondo cultural. Y ponga atención en el lenguaje figurado. Si es parábola, si es metonimia, si es un símil, una metáfora. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase cuando estudiemos la hermenéutica especial. Bien, a manera de resumen, y aquí me quedo, el intérprete debe de tener siempre presente que su tarea primordial es investigar el texto bíblico hasta llegar a desentrañar el significado pretendido por el autor original. Repito, el intérprete debe de tener siempre presente que su tarea, la tarea de usted, hermano y hermana que me está escuchando, es investigar el texto bíblico hasta el fondo, hasta desentrañar, desamarrarlo, encontrar el significado pretendido por el autor original. Y una vez que haga eso,
Entonces usted hace hermenéutica y lo traslada a nuestro tiempo. Bien, yo aquí me quedo. Quisiera aprovechar los últimos minutos que tenemos, unos 5 minutos, para preguntas, comentarios, respuestas de lo que acabamos de ver. Bien.